Abramos por favor nuestras Biblias en el capítulo 2 del libro de Nehemías. Este libro es el último libro histórico del Antiguo Testamento. Ese es el trasfondo histórico de la profecía de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Lo que está sucediendo como un trasfondo histórico en la profecía de Malaquías es justamente este libro, el libro de Nehemías. Y estamos justo antes de poner manos a la obra en esto que es la reconstrucción de los muros. Esdras y Nehemías son contemporáneos, escribieron juntos. Inclusive en el canon judío, el libro de Esdras y el libro de Nehemías están juntos, ¿verdad? El libro de Esdras nos habla de la repatriación de los judíos y nos habla del levantamiento de, una vez más, del altar y del templo, ¿verdad? Nosotros somos templo, dice la palabra de Dios, del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora por la fe Cristo habita en nuestros corazones, pero Nehemías se da a la tarea de reconstruir los muros. Muchos de nosotros, quizá que tenemos ya algunos años en Cristo Jesús, que necesitamos reconstruir cosas que han quedado por ahí en el pasado, cosas que han quedado derribadas, votos, promesas, carácter que necesita ser reconstruido conforme a la imagen del Hijo de Dios. Creemos que esta es la vida cristiana, Dios restaurando la imagen de su Hijo en nuestro corazón, y este es uno de los grandes temas de Nehemías. Otro que estamos viendo paralelo, que está corriendo por aquí, es el del liderazgo, ¿verdad? El liderazgo espiritual. Nehemías significa consolado por Dios o Jehová consuela. Y bueno, estamos en el capítulo 2 ya, en el versículo 9. Nos impresionó como un líder espiritual como Nehemías no manipuló las circunstancias, ni manipuló a Sukanchanchan, el rey de Persia, sino que siempre confió en Dios. Versículo 4 del capítulo 2, oró a Dios, la oración más pequeña. ¿Por qué la oración más pequeña? Porque ni aparece, nada más dice que oró a Dios y ya. Pero creemos que puso su confianza en Dios, tenía una relación dinámica, estrecha, verdadera con Cristo. Y después que el rey le envía, ¿verdad? O sea, bueno, esto lo vimos la semana pasada, que involucra al rey en esta reconstrucción, y finalmente el rey le envía. Él le da la gloria a Dios. Un líder espiritual le da la gloria a Dios, y el versículo 8 nos dice que la benéfica mano de Dios estuvo sobre nosotros. ¿Cuántos creemos que no es por fuerza, no es por poder, sino es porque la benéfica mano de Dios ha estado por nosotros? Decía Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Versículo 9, y ahí retomamos nuestro devocional de esta mañana. Versículo 9. Vine luego los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Imagínense, iban a Jerusalén, pero ahora sí no iban como cualquier hijo de vecino, como quizá en el caso de Esdras, sino ahora ya van armados, ya van con cartas del rey, ya van con hombres a caballo. Versículo 10. Pero oyéndolo Sanbalat, horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Y aquí vemos esta ironía que sucede, que cuando andamos arrastrando la cobija, ¿qué digo arrastrando la cobija? Ya ni cobija teníamos, ¿no? La gente a nuestro alrededor estaba tan tranquila, pero cuando queremos incorporarnos, cuando la mano de Dios nos ha tocado y empezamos a invocar el nombre de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, empezamos a tener el disgusto de la gente que está cerca de nosotros, ¿verdad? Es algo interesante. Cuando estamos mal, pues a nadie le importa, pero cuando empezamos por la gracia de Dios a incorporarnos, empezamos a recibir ataques, y vamos a ver que estos ataques fueron creciendo y creciendo y creciendo. Pero el versículo 11, llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días me levanté de noche. Vamos aquí a ver
Yo creo que aquí, a partir de este versículo hasta el final del capítulo 2, vamos a encontrar tres aspectos importantes para la reconstrucción de una vida, para la reconstrucción de un corazón, para la reconstrucción de una iglesia, para la reconstrucción de una familia, la reconstrucción de un matrimonio. Y la primera parte es una investigación honesta, valiente. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. Y platicaba con un amigo muy querido que está aquí presente acerca de esta parte en la vida del creyente, una parte pasiva. El quebranto espiritual es una parte pasiva de donde Dios muestra su gracia a tu vida. El llanto, ¿no? El llanto, el quebranto, bienaventurados los pobres en espíritu, el reconocer, el investigar, el ser honesto delante de Dios y permitir que Dios me muestre mi ruina moral, mi ruina espiritual. Es una actitud pasiva antes de comenzar una parte activa en mi vida y en nuestra reconstrucción. Creo que nosotros necesitamos investigar, llorar. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran su condición, bienaventurados los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Y después comienza la parte activa, los misericordiosos, los pacificadores. Pero no puede suceder esa parte activa si no hay una parte pasiva. Yo creo que una parte de investigación, me llama la atención esto de que no declaré a hombre alguno nada. Yo creo que es tiempo de hablar con Dios. Es tiempo de investigar, de ver a la luz de la palabra de Dios y de los estándares morales y espirituales de la palabra de Dios, nuestra iglesia, nuestro liderazgo, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro rol como padres, y llorar. Yo creo que es tiempo de llorar, es tiempo de investigar con toda honestidad e ir al corazón de las cosas, a Jerusalén. Me levanté de noche, dice, y no declaré a nadie lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en la que yo cabalgaba. Versículo 13, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón. Muchas gentes han asociado este valle del dragón con el valle de Ginón o el Jena, al cual Jesucristo hacía referencia con respecto al infierno, porque era un valle que estaba al lado de Jerusalén, donde se quemaba la basura, donde antiguamente también se ofrecían sacrificios. Y el valle de la fuente del dragón y la puerta del muladar. O sea, lo primero que considera un líder espiritual no es, pues tengo carisma, ¿no? La verdad no soy tan feo, así que digas qué feo, así que doy asco. No, ¿verdad? Yo creo que el líder espiritual, el hombre de Dios, no considera la parte bonita, sino lo primero que echa de ver es su ruina, con toda honestidad. Me encantan los adictos en su cuarto paso, dentro de esos 12 pasos, que yo les veo un gran paralelismo con la Biblia, ya que tienen su origen en la iglesia anglicana. Dicen que con honestidad y con valor hicimos un inventario moral, ¿no? Yo creo que un reconstructor lo primero que hace es una investigación. En otras palabras, el liderazgo hoy pretende tener todas las respuestas. El plan de Dios para México, para el avivamiento, pero ¿qué líder espiritual se está planteando las preguntas primero a fin de dar las respuestas correctas? No va a haber una respuesta correcta sin primero una pregunta correcta. ¿Qué quiere decir con esto? Que cómo podemos saber aquellas áreas que Dios quiere reconstruir si primero no investigamos con toda honestidad y con todo valor la ruina y la desdicha de nuestra condición. Y Nehemías empieza por el valle de Ginón, por este valle del dragón y la puerta del muladar, o sea, por la porquería y la podredumbre que hay en nuestro corazón. Yo observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y las puertas que estaban consumidas por el fuego. Solo había una cosa. En este capítulo lo puedes ver en el versículo 2.
Los sepulcros de mis padres están desiertos y sus puertas consumidas por el fuego. Versículo 3, misma idea, versículo 13, misma idea, versículo 17. Hay un pesar en su corazón. No hay obra de Dios si no hay un pesar, si no hay carga. Si Dios no pone carga en mi corazón, difícilmente Dios está obrando en mi vida. Todo será vanidad. Si Dios no está poniendo carga en mi corazón por México y yo voy a predicar, es vanidad. Si yo no primero observo y investigo la condición en la que está mi vida, mi matrimonio, mi iglesia, y comienzo por las partes pues en ruinas. Dicen los arqueólogos que cuando Nehemías reconstruyó comenzó justamente por ahí, y que era tal la devastación de Babilonia cuando cautivó a Jerusalén y derribó las murallas, que no pudo seguir la guía original de los muros. Era tal la devastación, y me llama mucho la atención que su investigación la convierte en este punto, en las ruinas. Versículo 14, pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey. Quizás se va al otro extremo, ¿verdad? Desde las ruinas, pero ahora hasta la fuente, al estanque del rey. Investigar toda nuestra vida, ponerla a la luz de la palabra de Dios, a la luz del Espíritu Santo. Nuestra iglesia, nuestro hogar, cada aspecto de nuestra vida, darle una investigación honesta y valiente. Pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que había, imagínense, habían hoyos tremendamente, estaba ni siquiera derribado, estaba ya, había zanjas, hoyos, no sé. Versículo 15, y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle, y me regresé. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Hay un tiempo de investigar, ¿verdad? De analizar. La palabra dice que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe, ¿verdad? Es un tiempo de investigación. Y luego versículo 17, el segundo aspecto en un proceso de reconstrucción es la cooperación. La cooperación, versículo 17. Les dije pues, ustedes ven el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Vengan y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Me llama la atención esto de vosotros veis. Yo creo que si no hay unidad de visión, no hay unidad de propósito. Si yo y mi esposa no estamos de acuerdo, difícilmente vamos a tener una unidad de propósito. Ahora, vosotros veis el mal en que estamos. ¿Cuál es la visión? Cuando la Biblia dice, por ejemplo, que tengamos el mismo sentir, no está hablando de que nosotros nos pongamos de acuerdo y sintamos lo mismo. Cuando la Biblia dice que tengamos el sentir, es el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y entonces que todos nosotros podamos ser uno, pero en Él, en su sentir, en su carácter, en su naturaleza, en su propósito. Cuando aquí habla de unidad de visión, yo también creo que es ver lo que Dios ve. Yo puedo decir que soy un buen padre, pero ¿qué dice Dios de mi paternidad? Yo creo que soy un pastor, pues buena onda, la verdad. Pero ¿qué dice Dios de mi llamado, de mi pureza, de mi integridad? ¿Qué dice Dios? Unidad de visión para que haya unidad de propósito. En otras palabras, si no vemos lo que Dios está viendo, difícilmente haremos lo que Dios quiere que hagamos, como padres, como cristianos, como líderes. Unidad de visión, pero con Dios. Y luego, por supuesto, unos con otros. Creemos que el principio de la unidad es el sentir con Cristo, el mismo sentir de Cristo, según Filipenses 2. Edifiquemos el muro, versículo 17, el final de Jerusalén,
y no estemos más en oprobio. La unidad, pues, yo creo que es un principio básico, la cooperación para la reconstrucción. Amós 3:3 nos dice: andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Marcos 3:25 nos dice que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Y si esta congregación preciosa estuviese dividida, definitivamente no puede prevalecer. Si un hogar está dividido, si papá y mamá están divididos, si el liderazgo está dividido, si cualquier área de nuestra vida y ministerio está dividida, no podemos caminar. Y el capítulo de la unidad por excelencia, ustedes saben, es Filipenses 2. Nada hagáis por vanagloria o por contienda, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ese es el principio de unidad, el mismo principio que hubo en Cristo Jesús, sentir que no estimó, ¿verdad?, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, etcétera. El principio de la unidad entonces es no abrazar el orgullo ni el protagonismo, sino estimar a los demás como superiores a él mismo. Y entonces sí, edifiquemos el muro. Versículo 18: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Me encanta, un líder espiritual siempre huele a Jesucristo, siempre está perfumado, ¿verdad?, de buenas obras que anuncian la bondad de Dios. La buena mano de mi Dios había estado sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita, Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros, nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacen ustedes? ¿Se rebelan contra Dios? ¿Verdad? Siempre cuando toda excelencia de obras, dice, produce la envidia de la gente. Una de las armas preferidas del enemigo, y ustedes lo saben con la historia de David y Goliat, es el desánimo. Y cuando nos queremos levantar, vienen aquellos que piensan que seguramente tú estás pensando con motivos equivocados servir a Dios. Seguramente tú estás buscando tu propio bien, hacer tu propio reino. Pero me encanta la respuesta del versículo 20. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Entonces yo ayer estaba leyendo, observando. Yo un versículo que saltó a mis ojos así tremendamente, y pensé en algo. ¿Cómo puede estar seguro Nehemías de que Dios, el Dios de los cielos, lo va a prosperar? Cuando tú comienzas una obra de reconstrucción en tu vida, en tu matrimonio, en la iglesia, en tu ministerio, ¿cómo sabes que el Dios de los cielos te va a prosperar? Yo esta respuesta la encuentro en el versículo 12. Lo que Dios había puesto en mi corazón. Cuando Dios habla a tu corazón, no hay diablo que pueda traer abajo y negar la obra de Dios en tu vida. No hay crítica. Es muy interesante, pero dicen que el segundo nacido es a veces un poco menos atendido. Cuando uno nace, generalmente los cuidados, la atención y todo está en el primer nacido, y eso lo vemos a lo mejor en historias como Caín y Abel, o lo vemos en historias como Esaú y Jacob, ¿no? El segundo nacido buscando el ser apreciado más y demás. Y yo soy, ustedes saben, el segundo de mi casa. Mi hermano Beto es bastante mayor, como unos 30 años más. Y es muy interesante que a mí el qué dirán me importa, me puede mucho, porque yo de pequeño buscaba, no sé, la atención, el favor. Las chavas pues todas las tenía él, y yo nomás tuve una chava y me la bajó mi carnal, y yo
Los amigos así, los juniors, nosotros vivíamos en una colonia de ricos, pero éramos los más pobres ahí porque papá se había ido de casa. Y entonces todos los cuates venían a buscar a Beto, no a él, no a mí. Pues el de los ojos verdes y el que tenía éxito con las chavas. Yo me quedaba a cuidar de mi hermana toda la tarde, así nomás ver pasar los carros y esperar que llegara mi mamá en la noche. Entonces la crítica me puede mucho, ¿no? En mi naturaleza, o el aprecio. A veces yo necesito el ser reforzado con palabras de valoración y demás. Y cuando estás sirviendo al Señor, de repente viene la crítica destructiva, el desánimo. Y he escuchado, pero no saben cuántas cosas alrededor de lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros en Semilla de Mostaza. Pero hay una cosa que te puede mantener viento en popa, avanzando: el testimonio de Dios en tu corazón. Versículo 12, lo que Dios había puesto en mi corazón. Cuando Dios habla a tu corazón y te dice quién eres en Cristo y qué quiere de ti, ¿sabes qué? No hay crítica. No hay crítica que te pueda parar. No hay crítica que te pueda parar. Por lo tanto, yo creo, y tiene mucha relevancia en esto, una persona emocionada es aquella persona como Moisés que piensa que Dios lo llamó. Finalmente no es así, ¿verdad? Y Moisés sale de Egipto y queda 40 años en el desierto. Pero hubo un momento en la vida de Moisés que Dios le llamó. Y entonces ya no era en sus fuerzas, sino era, como dijo Pedro, en tu palabra echaré la red. Y yo creo que hay una diferencia muy grande entre el entusiasmado y el llamado. El entusiasmado ante la crítica, ante el desánimo, ante el escarnio, ante la persecución, sucumbe. Pero el llamado no. El llamado no. Sabe en quién ha creído. El llamado sabe en quién ha creído, el cual es fiel para guardar su depósito para aquel día. Cuando Dios te ha llamado, brother, ya no es de que si el pastor te recordó o no te recordó. Cuando Dios te ha llamado a servirle, brother, ya no hay reloj. Me encanta que todos llegamos a las 6 en punto. Estaba yo pensando hoy, llegamos a la iglesia a veces tarde, muchos de los que venimos aquí, sinceramente. Pero la oración no. ¿Por qué? Dios te ha llamado ahora. Dios te ha mostrado la tremenda necesidad que tienes de Él, de buscarle, de beber de su gracia, de fortalecerte en su gracia y en su amor. Y cuando Dios te llama, brother, no hay crítica que pueda destruirte. A esto se llama determinación. Un siervo de Dios tiene determinación cuando sabe lo que Dios quiere de él. Investigación honesta y valiente, comenzando no por nuestros puntos fuertes, por nuestros puntos débiles, entregárselos al Señor. Y no hablar con el hombre, no buscar al hombre, buscar en Dios nuestra fortaleza, la fortaleza de nuestra vida. Punto número 2, cooperación, unidad de visión con Dios, unidad de propósito, por lo tanto, unidad unos con otros, el sentir de Cristo. Y en tercer lugar, versículo 20, determinación. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. ¿Por qué lo sabes? Porque Dios ha hablado a mi corazón. Dios me ha llamado. Jesús, cuando tú vengas, haz que uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Pueden beber de la copa que yo bebo y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Podemos. Y Jesús, anunciando la muerte de Jacobo, le dice: ciertamente la copa que yo bebo van a beber, y el bautismo de sufrimiento y de muerte lo van a vivir también. Por el ponerlos a mi derecha o a mi izquierda no está en mí, sino en el Padre. Me llama mucho la atención que Jesús no dijo: a ver, mi canchanchan y mi cuate, tú acá y tú acá. Yo he entendido como siervo de Dios que yo no soy el que llamo. Pero una vez que Dios te llama, tú sabes que Dios te ha llamado. Cuando Dios te llama, tú sabes que Dios te ha llamado y te produce la determinación. Y sabes que cualquier precio se te hace pequeño por obedecer y seguir tras el rumbo de la voz y de la voluntad de Dios para tu vida. Así es que los puntos para comenzar la tarea de reconstrucción